Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy, esta exposición en sí es el colofón de la serie que hemos tenido, pero no trata exactamente de las Navidades ni del Año Nuevo, ¿no? Estamos ya dejando detrás tradiciones navideñas y del Año Nuevo, pero creo que todos estamos de acuerdo en que hay muchísimas más tradiciones, ¿no? Cada región, cada país, cada familia, ¿no? Incluso en las congregaciones de Cristo, tradiciones. Ahora, una tradición, una costumbre en la cual nos aboquemos, tenemos que comprender lo siguiente, que no debe avasallar la moral escritural, porque si avasalla la moral escritural, no estamos comprendiendo cuál es nuestra situación, cuál es nuestra situación legal. Somos esclavos de Cristo, ¿ya? A ver, también dijimos que nuestras prácticas pueden llevar a otros a que vivan detrás de mitos y con ello, de alguna forma, así como decía el Chavo, sin querer, queriendo, colaborar en entorpecer, empañar, oscurecer, ensuciar, apagar, nublar el mensaje de la palabra del Señor. El Altísimo también nos ha advertido que ciertas tradiciones son muy eficaces para los planes de nuestro enemigo espiritual. Y es triste que nosotros colaboremos con ese enemigo por haber decidido ir en contra del sentido común que debe derivar de aquel que se sabe servidor de Cristo. Ya Pablo advertía en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo, y no según Cristo, y no según Cristo. Mandato para los que ya saben la verdad. En este caso, usted, si ya es nacido de nuevo, se alinee pues dentro de los objetivos de su Señor. Pero también es una sana advertencia que debería ser analizada por todo el ser humano que con su sentido común esté buscando la verdad. Y como les dije, ¿no? Por ejemplo, con las fiestas navideñas y con el Año Nuevo, ¿no? La verdad simple, ¿no? O sea, con mucho respeto, no voy a hablar de la verdad de Dios. La verdad simple, las estadísticas, ¿no? En esa época hay más asesinatos, en esa época hay más accidentes de tránsito, en esa época hay más estafa, en esa época hay más problemas en las familias que los obligan a volverse disfuncionales. Esos días hay inamovilidad porque es un caos total, Navidad y Año Nuevo, ¿no? Y también creo que ya les he dicho que algunas tradiciones son sumamente pegajosas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque hacen una trinchera en el corazón del ser humano, de tal forma que le llegamos a tomar un gusto mayúsculo. Asimismo, muchas tradiciones son sumamente difíciles de rechazar, porque las consideramos legado de nuestros padres y de los padres de nuestros padres, y del sitio en cual nacimos, y repito, y muchas veces porque las sentimos y las vemos que nos conviene, pero permítame un interrogante. Bajo este espectro de hablar de las tradiciones, y sabiendo que casi todas las tradiciones que nacen del corazón del ser humano o nace de la cultura en la cual vinimos, ¿acaso el mandato es no celebrar ninguna tradición humana? No, ¿por qué? Porque si así fuera, nos aislaríamos de la sociedad en la cual vivimos. Y así estaríamos perdiendo la perspectiva bíblica. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? De hecho, lo que habló en su momento el Señor Jesús, ¿no? Y Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ya? Y esto está registrado en Juan capítulo 17, versículo 17. Ahora, esto se lo dijo en momentos de que él oraba
y les quería empujar a la iglesia primitiva del siglo I, cuando él todavía estaba, ¿no?, a que comprendan, ¿no?, de que tenían que aprender a cuidarse de las filosofías huecas y perniciosas que iban a encontrar en el mundo. El mandato, por tanto, no es separarnos a rajatabla. El mandato estriba en tener cuidado con las diferentes ideas humanas que las transformamos en tradiciones. Por lo tanto, no es repudiar por repudiar tradiciones y costumbres del pasado o tradiciones que van naciendo en nuestro propio vínculo conyugal. Es analizarlas y no hacer como ellas dictan cuando nos damos cuenta, vuelvo a repetir, que avasalla la moral de Dios y que es en perjuicio incluso de la integridad del ser humano. Y una vez analizadas, y si vemos que están en contraposición de las enseñanzas de la palabra del Señor, hay que tener cuidado. Pero repitiendo, no es alejarnos de todo, ¿no? Porque, pregunto, ¿qué tiene de malo esa tradición de celebrar nuestros cumpleaños? ¿Qué tiene de malo? Hay familias, y yo sé que hay familias que el 27 de julio se unen papá, mamá, hijos y se van a la Avenida Brasil a ver desfilar a las Fuerzas Armadas. Es una tradición en muchas familias. ¿Qué tiene de malo? Pero tomar mis traguitos en la celebración de mi cumpleaños o en el aniversario patrio, pero vamos dando cuenta, o sea, hay unas tradiciones, pero hay que tener cuidado de no hacerlas como las hace el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de malo? Porque esto es una tradición que se ha cimentado cerca, si no me equivoco, desde la época después de Fujimori. Sí, la empezó el señor Fujimori y después se ha cimentado. Dan feriados largos, ¿no? Y se ha una tradición, generalmente los más jóvenes, de que en esos feriados largos salir de paseo a visitar. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo esa tradición? ¿Alguien me podría decir? No es cierto. Pero salir dos jóvenes de diferente sexo, sin ninguna otra persona, sin estar casados. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene de malo sentirnos sanamente orgullosos de nuestra cultura vernacular, pero seguir pegados a la limpieza del cuy, a los innumerables ritos, usanza de los pueblos donde nacimos, que a todas luces no es concordante con nuestra fe? ¿Qué tiene de malo, por ahora, tradiciones evangélicas, ¿no? ¿Qué tiene de malo conservar el primer piano que fue obsequiado a la iglesia, que tiene más de 40 años en el mismo sitio? ¿Qué tiene de malo? Pero cuestionar al pastor o al diácono por haberlo cambiado de ubicación y llevar con esto una queja a la asamblea por algo tan pueril, tan infantil, ¿no es acaso que ciertamente el piano es un instrumento para el Señor, pero llegar a ese nivel porque está atentando contra la tradición que ha hecho el grupo más antiguo de una iglesia? Y por si acaso, esto no es una ocurrencia mía, ni es un chiste marroncito, ¿ya? Es un caso que aconteció hace muchos años en una iglesia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Habían pastores en esa congregación en particular que cada vez que movían el piano, lo sacaban de la iglesia, lo vacaban, o sea, lo decían, usted no es conveniente, usted no es conveniente. Hasta que llegó un pastor sabio y vio la cosa de cambiar ese piano porque era problemático y la iglesia lo aceptó. Pero pregunto, ¿qué tiene de malo eso? O sea, ¿qué tiene de malo? O sea, hay tradiciones que miren qué interesante, ¿no? Ahora, escúchenme por favor. Hay dos motivos para el fracaso mayúsculo en las congregaciones del Altísimo que se deduce por lo que escribió Oseas. Escuche nomás, no lo busque. En Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. 1, por cuanto desechaste el conocimiento. 2, yo te echaré del sacerdocio y porque
olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, palabras fuertes, ¿no? Y la verdad es que algunos ignoran, no tienen conocimiento porque nunca le han enseñado. No. Pero hay otros que sí se les enseña, pero desechan la ciencia y sabiduría que se les entrega. Y si así estar en una iglesia que solamente es bururú, ¿ya? O estar en una iglesia donde te enseñan pero no quiere alguien hacer caso, ¿ya? Indica el principio de Oseas que esa congregación o ese creyente en particular va camino al fracaso. Va camino al fracaso. Porque si estás en un sitio donde sí hay ciencia y sí hay sabiduría, pero te haces el sueco para no hacer como debes hacer o te haces el desentendido, ¿piensa usted, hermano mío, que Dios no va a tomar el asunto en sus manos? En algún momento se nos ha metido la idea que Dios es un Dios lejano, que si ve que si a sus enviados que interpretan correctamente la palabra del Señor no les hacen caso, ¿creen que Dios se va a hacer el loco? Yo no creo que haya acá un padre que se haya hecho el loco cuando su hijo está haciendo algo que atenta contra la dignidad de su apellido, ¿no? Y cuando atenta contra el problema de su misma integridad y de la integridad de su familia, ¿no? Es imposible. Ahora, no le vamos a pedir imposibles a un padre perfecto, ¿no es cierto, amigos míos? Yo les aseguro ya, es imposible evadir el enojo del Padre Celestial cuando sus enviados están que repiten y repiten y repiten y manan cancho. Manan cancho. Manan cancho. Pregunto, regresemos al tema central. ¿Sabe usted lo que hay detrás de una yunza? ¿Saben o no saben? Bueno, pues le voy a enterar. En una yunza se está rindiendo culto a la Pachamama, una deidad que representa la tierra. Los curas de Roma, en aquel entonces, en la invasión, usaron esta festividad del Tahuantinsuyo para transculturizar la figura de la Virgen María. Ya, si usted participa en una yunza, ya sabe usted lo que está haciendo, ¿ya? A ver, ¿saben lo que hay detrás del famoso corte de pelo? ¿Saben detrás de esa costumbre ancestral de pasar huevo o cuya a los enfermos? Lo mismo, ritos mágicos, escúcheme y grábeselo, ¿ya? Ritos mágicos que invocan pacto o favor de un demonio, ¿ya? Dioses antiguos que antes eran adorados en esta hermosa tierra del Inca. ¿Sabe usted lo que hay detrás de la famosa agüita de socorro? ¿Sabe? Ya, le digo, ¿no? Es un rito, una especie de prebautismo. El vulgo romanista, o sea, los católicos, apostólicos y romanos que no son cultos, que son del populorum, ¿ya? El vulgo romanista, ¿ya? Elige un padrino porque aún no quiere bautizar a su niño pequeñito, pero desea cuidarlo en la selva del Tunche, en la sierra del Cuco, ¿ya? Y de los duendes, y en la costa de los aparecidos que no dejan dormir al pequeñito, ¿ya? O porque sospechan que eso que está demasiado enfermito es uno de esos personajes, ¿ya? Folclóricos que ellos piensan de que no lo deja dormir, por eso está tan enfermito. Tenga cuidado de estar entregando a sus hijos a los demonios, ¿ah? Tenga cuidado de entregarse usted mismo a los demonios, ¿ah? Cuando los creyentes, por más que se le dice, no, y van donde los brujos y no pasa nada, no, que solamente es un curandero y no pasa nada. Tengan cuidado, hermanos míos. Bueno, regresando a esto, ¿no? ¿Saben? El agüita de socorro es una forma diferente de conservar el valor mágico del agua bendita.
¿Ya? Pregunto, ¿qué hace un creyente impulsando costumbres que hablan de demonios? ¿Qué hace un creyente? De hecho, esto usted sí lo sabe, ¿ya? Sí lo sabe. ¿Saben lo que es ser mayordomo de una fiesta patronal? Es correr con los gastos de un patrón o un señor espiritual que el mundo católico, apostólico, romano le dicen santo. ¿Ya? Y bueno, pues, y de ahí de hecho, usted es el encargado de que no falte comida ni alcohol. Y de hecho, tiene que haber un cura para bendecir, ¿no? Y ven cuando están pasando las orquestas folclóricas, sale el cura también bailando y comenzando a echar agua bendita, forro echa agua bendita. Y todo es un rito, hermanos. ¿Y saben cómo termina esas fiestas en las cuales esos mayordomos están contribuyendo? ¿Usted sabe? Bueno, yo sí sé. ¿Y saben por qué? Porque he sido policía en provincia. Ya, y cuando era incrédulo me contrataban para cuidar. ¿Saben lo que hay en eso? Borracheras, sacadas de vuelta en cantidades, broncas, violaciones. Pregunto, ¿qué hace un creyente impulsando costumbres que denigran y ponen en peligro a sus congéneres? ¿Qué hace un creyente participando en el Tacanacuy? ¿Saben cuál es el Tacanacuy? Ya, o sea, el que se ha hecho más popular es el de Puno, ¿no? Porque agarran Puno y agarra Puno y Desaguadero, o sea, pelean entre peruanos y bolivianos, ¿no? Pero este es un rito más muy generalizado, no solamente en esa zona. Luchas en miembros de una comunidad. Y se usan para arreglar viejas rencillas o simplemente el deseo de participar. ¡Qué bacán! Vamos a ir al Tacanacuy. Esa tradición, ¿saben dónde nace? En el Taqui Uncuy, que fue una resistencia religiosa y cultural contra la dominación española. O sea, una pelea en cosmovisiones religiosas de dos grupos que no adoran al Dios de la Biblia, sino adoran al Dios de las estampitas, y los otros adoraban a los dioses antiguos. Y queda mucho en el tintero, ¿no? El corte de pelo, la pasada de cuy, XX y X. Pero en línea general, pregunto, ¿qué hace un creyente en Cristo participando de este tipo de tradición? Yo, por ejemplo, ustedes saben que yo soy moreno, ¿no? Mi familia cargaba, pues el Señor era parte de las cuadrillas, ¿no? Bueno, pero lo único que me queda a mí de esta festividad es comer mi turrón de Doña Pepa. Pero nada más. ¿Por qué? Porque uno detecta y uno que pone a pensar, ¿no? O sea, yo sé que está arraigado en el alma, como que me quitan algo del terruño, pero usted tiene que considerar, por usted Cristo murió en la cruz. Y usted tiene que darse cuenta qué es lo que va a hacer con su vida. ¿Va a impulsar ritos? Perdonen lo que digo, pero escuche, ¿satánicos? ¿Ya? ¿O va a ser un fiel servidor de Cristo? ¿Qué hace un creyente participando en este tipo de tradiciones? Repito, con tufo mágico, idólatra, otro de extrema violencia, como negándose a separar de las raíces antiguas. Y recordemos, son tan pegajosas porque se vuelven trinchera en el corazón de los hombres. Pueden ser nuevas o legados ancestrales de nuestra familia o de nuestro lugar de nacimiento. Antes de ir a la lectura de la palabra del Señor, permítanme compartirles el comentario del rabino Mijael Ávila. Miren lo que él escribió. Él escribió así: hace algún tiempo me interesé en la palabra tradición y quisiera hacerle una aclaración. Él está escribiendo, ¿no? Aunque el deseo de cada uno de nosotros es siempre mantenernos objetivos al respecto de lo que creemos, muchas veces esto resulta difícil, ya que el trasfondo cultural que tenemos, la doctrina que en el pasado hemos aprendido y nuestro entorno, o sea, la familia y el pueblo santo, ¿no? ¿Ya? Y nuestro entorno juegan en mayoría de los casos un papel decisivo que tendrá una influencia avasallante
sobre las conclusiones que lleguemos. Y qué triste que un creyente diga, no me voy a separar de esto porque no quiero ir contra mi padre, no quiero ir contra mi madre, no quiero ir contra mi pueblo. O sea, en palabras más cortas, qué difícil es luchar contra tradiciones que se han arraigado en nosotros. Para eso, hermanos míos, se nos educa en la palabra del Señor. Y cada quien hará como crea conveniente, porque consiervos somos, ¿ya? O sea, así como Dios me va a juzgar a mí por lo que yo haga, a cada uno de ustedes también, ¿ya? Y claro, a veces cuando una congregación hipócritamente escucha y no hace, y lleva una doble vida, hermano, la congregación también sufre. Porque recuerden, su pecado es mi pecado, su triunfo es mi triunfo, su dolor tiene que ser mi dolor, y su alegría emboza mi sonrisa, porque somos un cuerpo rescatado por el Señor Jesús. Permítame orar. Bendito Padre Celestial, gracias yo le doy a usted, mi Señor, porque la ciencia y la sabiduría que encontramos en su palabra nos puede guiar, Señor, para mejorar en todo aspecto de nuestra vida. Ayúdenos, Padre. Permita que esta exposición aclare puntos, Señor, fundamentales para evitar que tradiciones, Señor, hagan trinchera en nuestro corazón y vayamos groseramente contra cosas sumamente importantes que dicen en su bendita y milenaria palabra. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. He subdividido esta exposición en 2 puntos. La primera, tradiciones de hombres que hacen trinchera en el corazón humano. Tradiciones de hombres que hacen trinchera en el corazón humano. Busque Mateo, sentado nomás, capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo del 1 al 2 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Vuelvo a leer. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Por favor, escúcheme, por favor. Los principales religiosos, los fariseos, ¿no? Habla acá no de los saduceos. Los fariseos y los transcriptores maestros de la ley de Dios acusan a Jesús de no guardar un mandato de hombres. ¿Cuál es el mandato de hombres que ellos decían como mandato de los ancianos? Lavarse las manos antes de comer. Ahora, ordenanza que no consta en ningún texto inspirado del Antiguo Testamento. Recordemos que en aquel entonces todavía no se escribe el Nuevo Testamento y todo lo que ellos versan tiene base en el Antiguo Testamento. No consta esto aquí. Ahora, a simple vista, lo que hay que reconocer que es una norma sanitaria muy útil que desarrollaron los antiguos de la congregación de Judá. ¿Ya? Es muy útil, ¿no? Porque, pues, caramba, lavarse las manos antes de comer, muy bien. Pero el sentido exacto no es sanitario, ¿ya? Ellos están usando esta palabra porque consideran que los discípulos y él mismo, que están comiendo antes de lavarse las manos, ¿ya? Son pecadores. Ahora no va a pensar que era un lavado ceremonial. Un lavado ceremonial. ¿Ya? Entonces, ¿qué resulta? Les está diciendo que son pecadores. Pecadores los discípulos de Cristo por no hacer un simple mandato de hombres. O sea, una tradición, una idea de seres humanos muy sabios para la sanidad. Lo están elevando
a mandato bíblico. Y el que no hace un mandato bíblico, ¿cómo se llama? Pecador. ¿Ya? Ahora, ataques así, hermanos míos, ataques así se sucedían uno tras otro sobre ese grupo que fue el núcleo primígeno de la iglesia, y como consecuencia usted y yo lo sé, y el mundo lo sabe, llevaron al Señor Jesús a la cruz del Calvario. Llevaron a la cruz del Calvario al hombre, que a su vez era Dios, ¿ya? Que enseñaba la verdad, la vida y el correcto camino para darle gloria y honra al Padre Celestial. Por favor, escúcheme. Los seres humanos que conocen la ley de Dios o los que no la conocen, ¿ya? Cuando una situación que para ellos es constante se vuelve amor en su corazón, cuando le hacen una trinchera en su propio corazón, cuando está profundamente alojado en ellos, ve muy mal que otros que antes practicaban lo mismo ya no lo hagan. Y si así, como mínimo, vamos a sufrir el desdén de aquellos que nos ven que nos estamos distinguiendo por no hacer mandatos de hombres. Ahora, no es malo hacer un mandato del hombre, pero nadie me puede tildar de pecador. Si lo tildan de pecador, es que simplemente ellos en su corazón le han levantado un altar a palabras de hombres. Y esto ocurre en cotidiano. Sepárese de una tradición de su barrio, de su familia, que usted se da cuenta que atenta contra la palabra del Señor, y le van a llover críticas, burlas y un sinnúmero de cosas más. En aquel entonces era más fuerte, porque eran capaces de matarles. Pero el tipo de ataque cambia, pero es ataque. Voy a poner un ejemplo ya de mi infancia. No conmigo, sino de lo que yo veía. Cuando yo era niño, era maravilloso ir por la Victoria, por la zona donde vivían los gitanos, Parinacochas. Y también era maravilloso ir por el Estadio Nacional, porque veías una cantidad de gitanitas, niñas y señoritas y madres, y ustedes saben cómo son las gitanas, ¿no? Son una más bonita que otra, o sea, nos llama la atención porque son una raza diferente, pues, ¿no? Pero ellas venían para leernos la mano, para decirle, te decían, moreno, así decían, como si fuera a hablar, ¿no? Déjame leerte la mano, déjame ver tu futuro. Y uno embobado aceptaba, ¿no? Porque, claro, no conocíamos, pues éramos niños, éramos jóvenes y no conocíamos, ¿no? Pero yo le hago una pregunta. Ah, claro, eran bastantes gitanas y detrás había un gitano como guardaespaldas. Por si acaso, los gitanos, mi respeto para esa cultura desde el punto de vista que son unidos. ¿Por qué se unen? Ya es otra cosa. Bueno, pues, pregunto, ¿y qué pasa si el evangelio llega a una de estas gitanas? O si el evangelio llega a ese que es guardaespaldas. Ahí va a estar en el dilema, ¿no? Porque cuando le prediquen la palabra del Señor, él se va a dar cuenta que eso es satánico. Y va a tener que elegir, ¿no? Seguir colaborando o impulsando una tradición en la cual se involucra toda su comunidad, o ser mirado como apestado, como separado, como traidor. Bueno, pues, ¿no es acaso lo mismo con nosotros? Con tradiciones realizadas por centurias atrás por nuestra propia familia o por el pueblo que nos vio nacer y crecer. Y permítame un interrogante, servidor de Cristo, ¿participa usted aún en yunzas? ¿Participa aún en agüitas de socorro? ¿Aún participa? Y podríamos hablar muchas más, ¿no? ¿O ya se dio cuenta cuál es el norte de su llamado? Primera de Corintios, capítulo 3. No pierda Mateo, ¿ya? Primera de Corintios.
¿Cuál es el norte de mi llamado? ¿Cuál es el norte de su llamado? Versículo 9. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos, todos juntos leamos. 1, 2, 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, colaborador, tal como se ve acá, es un estado avanzado. Labranza son aquellos que están siendo discipulados para que lleguen a ser óptimos colaboradores. Pregunto, ¿qué hace un colaborador de Dios o un discípulo de Cristo participando en yunzas? ¿Ah? Y seguimos leyendo, ¿no? Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, nos está diciendo, no tengan cuidado, mira lo que estás haciendo, ¿ah? Mira lo que estás haciendo. Porque si Dios te ha llamado es para que tú colabores en levantar un edificio santo, no para estar levantando idea de hombres que atenta contra la palabra del Señor. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la hora de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la hora de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo sea salvo, aunque así como por fuego. Miren, o sea, de hecho que aquí está claro, mi salvación no está en juego, ¿ya? Pero pregunto, ¿quiere usted perder recompensas divinas? ¿Quiere usted seguir persiguiendo a los dioses antiguos de una u otra forma? ¿Ah? Y ojo que estoy siendo bien claro, yo me siento orgulloso de mi cultura vernacular, ¿ya? E incluso me acuerdo que una maestra de danzas me comenzó a comentar, pastor, me tengo que alejar, ¿no? Pero ¿por qué si es tu trabajo? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Tú tienes que hacer por el mango? Sí, elige las danzas que no hablen del demonio. Elige danzas que no hablen del demonio. Pero ¿y cómo sé? Busca, cultura. Cultura. ¿Somos difusores del Señor o aún vivimos bajo un contexto pagano, impulsando mitos aparentemente zanahorias pero impropios para un servidor de Cristo? Pastor, pero usted la está poniendo muy alta. ¿Se acuerdan lo que le decían al Señor Jesús? Cuando ya estaba tiempo en un sitio. ¿Cuándo pasa cuando un maestro ya tiene tiempo en un sitio? Tiene que levantar el nivel de la prédica, ¿no? Y decía, dura es la palabra, ¿quién podrá aguantarla? Pues los servidores de Cristo aguantan, porque tienen el maestro. Y cuando son humildes, comprenden que Jesús murió en la cruz y tenemos que ser sumamente agradecidos por ello. Pastor, pero mi familia se debe enojar. Bueno, perdónenme, pero el Señor Jesús no vino para que yo esté tranquilo con mi familia, por si acaso. Busque Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Dice Mateo 10, 34. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 10, 34. Escuché un amén. ¿Estamos bien? Ya. Entonces leo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
pus, amor, sacrificio. ¿Cuál es el primer amor de tu vida? ¿Cuál es el primer amor en nuestra vida? O sea, para nada estoy diciendo de que debemos faltar a los padres, ¿eh? ¿Ya? En el segundo punto justamente voy a hablar del honor que merecen los padres. Para nada estoy diciendo eso, ¿no? Pero, pregunto, si mi papá me dice, toma Ricardo, que están tus tíos ahí, no me van a hacer quedar mal, ¿un creyente va a tomar? ¿Se va a someter usted a su padre? ¿Se va a someter a su padre? O va a ponerlo al revés, ¿no? Va a poner al revés, ¿no? Hay padres que son, hay hijos que son la tapa, ¿no? Que van a visitar a su padre, pucha, que ya, pues, ¿no? Braviazos son, ¿no? Y justo cuando lo van a visitar y dominan en la cena. Papá ha venido a visitarte, papá creyente, hola hijito, bacán, hijito, gracias que estás acá. Papá, voy a comprar una caja de cerveza para conversar bonito, pero tú sabes que acá no tomamos. Ah, entonces me voy. Vete, hijo, vete, si gustas vete, y no regreses. O sea, tenemos que ponernos a cuenta, ¿no? O sea, soy hijo de Dios, a mí nadie me va a obligar a hacer algo indebido, ¿no? Bueno, me puede obligar si yo no he comprendido claramente lo que es Dios y lo que es mi Padre. Hermanos míos, el camino de seguir a Cristo nunca será fácil, pero tenemos que aprender a desarmar lo que no es correcto en nuestro corazón y caminar el difícil pero bendito camino del Evangelio. Y como hemos tocado a los padres, en esta tradición seguimos viendo a los padres, pero ahora vamos a ver el comportamiento que amerita un hijo con cualquier progenitor. Segundo punto, tradiciones de hombres que son sumamente convenidas. Tradiciones de hombres que son sumamente convenidas. Mateo, capítulo 15. Versículo del 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. El verso 6 dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, ahí nomás lo dejamos. A ver, mira, para empezar, es triste y lamentable estar mirando la paja en el ojo ajeno y nosotros mismos estar convenientemente transgrediendo la palabra del Señor, ¿ya? Verso 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muera irreversiblemente, ¿no? Ahora, lo que estamos leyendo, hermanos míos, ya es una ordenanza bíblica que tiene que ver con cuidar a los que nos han dado la vida física, ¿ya? Y en la segunda parte es una resolución tajante donde el Altísimo nos hace aventurar, escuche hijo si su padre está vivo, ¿ya? O escúcheme hijo si su padre está muerto y usted para hablando mal de él en reuniones familiares. Escuche bien. Esta segunda parte, el Altísimo nos hace avisorar cuánto le enoja a Dios que no honremos a los que nos dieron la vida. Alguien se está preguntando específicamente, probablemente, a qué se refería Jesús con darle honra a los progenitores, ¿no? En el griego koiné, el significado de lo que leemos en castellano honra, ¿ya? Es un vocablo timao. Timao no es portuguesa, es griego koiné. Timao, pero implica un verbo activo imperativo. O sea, ¿qué significa un verbo activo imperativo? Implica una orden divina.
de estar honrando, reverenciando, premiando al progenitor, escúcheme, y nunca dejar de hacerlo, ¿ya? O sea, el verbo activo imperativo en presente, o sea, implica que debo estar honrándolo, reverenciándolo, premiándolo y nunca dejar de hacerlo. Jesús, Señor nuestro, está rememorando Éxodo capítulo 20, versículo 12, que dice a la letra: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren, en esta parte que leímos en San Mateo viene lo negativo, ¿no? Ya, y acá en eso viene lo positivo, o sea, la conclusión. Le agrada tanto a Dios que lo va a hacer una vida fructífera a un hijo. ¿Cuál es lo más fructífero que puede tener un hijo? Paz en su corazón por haber hecho lo correcto con el padre. Pero los que no, la conclusión, cuando a Dios le da ira, ustedes han escuchado, ¿no? O sea, es terrible, hermano, caer en la mano de Dios vivo, ¿ya? Por estar participando en insultos, participando en mal hablar de aquellos que nos dieron la vida. Aquí en Éxodo, para el término que en castellano llevemos honra, es la palabra hebrea kabat, y aquí es un verbo infinitivo y absoluto. O sea, ¿qué implica que sea infinitivo y absoluto? Implica que es una orden tajante y que no acepta a Dios que descuidemos este mandato en ningún momento. O sea, ¿estoy siendo claro? A mi padre lo debo honrar aún esté muerto. Aún esté muerto. A mi padre lo debo honrar aún esté muerto. Ahora, aquí vuelvo a repetir, se usa el sentido positivo, implica abrumarlo como siento cargoso, en distinguirlo en sobremanera, en comportarme espléndidamente, con nobleza, con honorabilidad, con aquellos que me dieron la vida. O sea, yo tengo que ser un príncipe ante mis padres, ¿ya? O sea, así me tengo que comportar, ¿ya? Un príncipe correcto, pues, ¿no? Que es dadivoso, que es respetuoso, que es mano abierta, que sabe hacer las cosas, pero que no se deja pisar el poncho si ese padre quiere que yo atente contra mi Padre Celestial. ¿Estoy siendo claro, no, hermano mío? Ya. O sea, y voy a aclarar ya, no es una orden divina que tiene un condicional ya, que mucho popula en la mente del ser humano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice un ser humano? Es adscrito a la doctrina bíblica, dice, yo le voy a dar honor a mi padre porque sé que es recto y es generoso, pero si mi padre fuera chueco como el vecino, si me hubiera abandonado, no lo merece. ¿Han escuchado eso o no? Generalmente hijos dolidos, ¿no? Tienen que curarse. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque el contexto histórico donde Dios da esta orden, los padres no trabajaban para dar vestido, ni alimento, ni protección a los hijos. Fue dado cuando ellos están en el desierto. Y en ese entonces Dios era el proveedor y cuidador de padres e hijos. Él les daba de comer maná y aves del cielo. No lo busque, y eso está en Éxodo capítulo 16, versículo 4, habla del maná, y el versículo 13 habla de las codornices. En esos 40 años, Dios personalmente les conservó el vestido y el calzado. Durante 40 años, la Biblia dice que no se gastó el vestido ni el calzado, ¿ya? Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Pero no solamente eso, los padres no protegían en sí, porque la protección de todo Israel en su travesía por el desierto, había una columna de nube y fuego. Éxodo capítulo 13, versículo 21-22. O sea, es claro, ¿no, hermanos míos? El honor que le debemos dar a los padres, escúcheme, es porque es un mandato de Dios y punto. Es un mandato de Dios y punto. Es un mandato de Dios y punto. Y si usted comprende su estatus de esclavo de Cristo,
Tiene que comprender que en las dos palabras, en los dos idiomas diferentes, es algo que no debe variar, que no debe bajar. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad y darle al honor a nuestros padres sin importar el comportamiento que ellos tengan. Y la conclusión lógica es que lo que ellos hicieron es unirse sexualmente para darme la vida. Eso es más que suficiente ante los ojos de Dios para que le demos honor y honra a nuestros padres. Jesús les recordó que era un mandato imperativo, que no dependía de las circunstancias de vida de los progenitores. O sea, no tiene nada que ver con que el padre sea dadivoso o sea tacaño. No tiene nada que ver con que el padre sea despreocupado y nos haya abandonado, o sea un padre que está de sol a sol con nosotros. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Claro, es más fácil honrar al padre que se sacrifica por nosotros. Es más fácil. Pero pregunto, ¿quién la tiene fácil en el cristianismo? Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, que seguimos la anticultura. Lo que los hombres desechan, nosotros lo agarramos porque sabemos que eso viene de Dios. El honor que se nos manda darle a los padres, voy a explicar, no rápidamente nomás, porque sería otro tema de otra prédica. El honor que se nos manda darle a los padres es un trato distinguido a una autoridad. Y lo segundo es darle sostén económico, cuando el caso lo amerita. Y esto no es una tradición humana. Esto no es porque, no, a mí me han criado así. No, que el sociólogo, el psicólogo. No, hermanos míos, esto es un mandato de Dios. ¿Ya? O sea, tenemos que tratar a nuestros padres como la autoridad que son, con la reverencia que usted puede darle a un presidente de la República, mucho más al padre, ¿ya? Y si el padre tiene problemas económicos, tenemos que ayudarlo. Pero ¿qué hacían estos principales judíos de aquella época? Ojo que este es un mandato para las dos dispensaciones, ¿eh? Porque hemos leído antiguo y moderno. Pero ¿qué hacían los judíos de aquella época? A los que Jesús les dio estas palabras, a los que les está dando estas palabras son los principales, los maestros, los sacerdotes, ¿ya? Y leamos pues, Mateo capítulo 15, versículo 3, dice: respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo primero, ¿a quién le está hablando? A los escribas y fariseos de Jerusalén. Ahora, voy a explicar, ¿ya? Estos sacerdotes, ¿ya?, idearon una tradición, escúcheme ya, usted que es criollo, que en el fondo era un japanajá, era un reparto, ¿ya? Entre el dinero que le deberían entregar al padre, se lo repartían entre el hijo y el sacerdote, aduciendo que era amor a la obra de Dios. Hipocresía maldita del hijo, hipocresía maldita de aquel que tiene que enseñar correctamente la palabra de verdad, aunque no le convenga. ¿Ya? Entonces, leamos Mateo 15:5, dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, ¿se dan dando cuenta? Papá le dice, ¿no? Hijo, ¿qué hay, papito? Hijito, va a perder el ojo. Así me dice el doctor. Necesito una operación. Miren. Uy, papá. No, ya. Tú sabes que tú me enseñaste a amar a Dios. Ya lo di al templo. Ya lo di, no tengo plata. Japan naja. ¿Quién le enseñaba así? Pero ¿por qué está ganando? ¿Pero por qué le está? ¡Ay! Hace esto. O sea, ¿no es maldad esto? ¿Es maldad o no? Y le voy a decir, maldad es no predicar correctamente la palabra de Dios. Maldad es no predicar correctamente, aunque los corazones le agarren bronca al predicador.
Maldad es no predicar correctamente la palabra del Señor. Estamos viendo un contubernio entre un hijo y un sacerdote en perjuicio de un padre necesitado. Del mismo modo, hay tradiciones de hombres sumamente convenidas que avasallan la palabra del Señor. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un papito que en la actualidad necesita urgente un dinerito para una operación, para algo urgente, pues, ¿no? Para algo urgente, ¿no? No que quiere irse a Las Vegas, ¿no? Para algo urgente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo tengo la tradición de todos los años irme de vacaciones con toda mi familia. Y viene mi papá, o viene mi hermana, o viene mi tío y me dice, mira lo que está pasando a tu papá. Ay, tío, yo lo ayudaría a mi papá, pero es una tradición familiar que nosotros todos nos vamos al callejón de Guaylas. ¿Hay callejón de Guaylas? Sí, ¿no? ¿Ya? No vamos ahí. ¿Cómo voy a mi familia, mis hijos? Es un momento familiar. Esa es maldición. Porque está poniendo una tradición que debe ser muy buena, ¿no? Porque sale con toda su familia a divertirse. ¡Qué bien! Él y su mujer se unen, los chiquitos se disipan de tanto problema. Y es una tradición porque siempre lo hacen. Pero si en ese momento surgiese el problema, ¿no puede dejar tu tradición por un mandato de Dios? Qué triste y lamentable que un hijo prefiera una tradición a ayudar cuando los padres necesitan de ellos. Hay otras tradiciones más ricas, ¿no? Esa tradición que saca la Pilsen y Callao, como dice, los amigos y su traguito. No, tengo que irme al torno. No, tengo que irme al Estadio Nacional. Hoy día juega la U. Pero tu papá tiene problemas. No, mis hermanos van a solucionar. Yo no puedo, yo tengo que ir a ver a la U. Yo soy hincha de la U. ¿Ah? ¿What? Tengan cuidado, hermanos. Porque estas son las formas de darle honor a los padres. Cuidado, hermanos míos, ninguna tradición debería interponerse entre los mandatos del Señor. Si bien es cierto, yo no debo permitir que mi padre maneje mi fe, pero tampoco yo debo, ya hipócritamente, hablar de Dios y desatender a mi padre cuando él lo necesita. Hermano, el padre necesita cariño, el padre a veces necesita dinero, el padre necesita comprensión. Ya usted lo va a averiguar cuando su padre esté bien viejito. Yo lo averigué cuando mis padres estuvieron bien viejitos. Tenía que llevarlo yo a mi padre al baño para que haga sus necesidades. Tenía que ayudar a mi madre para que vaya al baño a dar sus necesidades. Ya usted lo va a averiguar. Y va a llegar el momento. ¿Usted es creyente? Pues déle honor a su padre. No permita. Si alguien me dice, pastor, no puedo venir a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque tengo que ir a mi papá al hospital. Y tengo que predicar el domingo, pero me han dicho que, anda hijo, yo predico por ti. Anda con tu padre. Papá, mi papá me ha dicho de que tenemos que ir al callejón de Guaylas porque ahí la yunza, ve toda la familia. Y yo no voy a ir a la iglesia por eso. Haz lo que creas conveniente. Tú verás. Ahí no va a encontrar comprensión de mí, ¿no es cierto? O va a tener que comprender el pastor. Yo lo comprendo, pero tampoco voy a meterle látigo, ¿no? Porque para eso se predica, ¿no? Para que uno tome sus convicciones, por hacer una vez, pero 2 veces, 3 veces, 4 veces. Tu vida, ¿quién la maneja? ¿La maneja Cristo o la manejan los seres humanos? Cuidado, hermanos míos, ¿ya? Porque Santiago es tajante, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, un creyente no hace como le conviene, ¿ya? Porque si hemos leído, dice, yo no he venido a traer paz, yo he venido a tener enemistad. O sea, el creyente no busca tener paz. El creyente busca tener sintonía con Cristo. ¿Ya? Porque si tenemos un cristianismo convenido, esa es hipocresía, hermanos míos. Ese es un disfraz evangélico. Ninguna tradición antigua ni nueva debería cancelar la palabra de Dios. Ninguna. Bueno, yo la tengo fácil, ¿no? Porque mis hijos no toman, ¿no? O sea, no toman, ¿no? Pero yo me imagino, ¿qué bravo debe ser, no? Que venga un hijo tuyo y te diga, papá, voy a comprar cerveza.
hijito, para acá no tomamos. Entonces papi, me voy de la casa. Debe sangrar el corazón de un creyente, ¿no? Digo yo, ¿no? Debe sangrarle, ¿no? Pero que me sangre. Porque Cristo sangró por mí en la cruz de Calvario. Que se vaya. Él ya, Dios tratará con él. Porque no me quiere dar honra. Me está usando para sus cosas. Y yo no voy a permitir que nadie me use. ¿Y saben por qué? Porque yo permito que Dios me use para la gloria y la honra suya. Y en ese usar de Dios, yo mejoré como hijo ante mis padres. Yo recuerdo aún que le prediqué a mi padre y a mi madre. Y los dos recibieron a Cristo. ¿Ya? Yo recuerdo eso. Déjese usar por Dios. Demuéstrele a su padre y a su madre que usted lo ama y lo respeta. Pero no le demuestre a su padre y a su madre, ¿ya?, que ellos son superiores a Dios. Terminemos, hermanos míos, leyendo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo. Miren lo que dice. Del 14, dice. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen, hermano? ¿Segunda o primera? ¿Ah? ¿Segunda o primera? Segunda. Segunda, primera. No, después primera. Porque no hay primera sin segunda. ¿Ya? Pero primero vamos a la segunda. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le está diciendo a Timoteo, qué bendición, ¿no?, que su madre y su abuela habían sido creyentes y que lo habían cimentado en la palabra del Señor, pero que tarde o temprano Timoteo iba a tener la lucha, y le decía: ciméntate en lo que has aprendido. Hay hijos que no la tienen tan fácil, ¿no?, porque sus padres no son creyentes, pero también ciméntense en lo que ha aprendido. Hermano, la vida de los padres es algo tan valioso que tenemos que luchar correctamente y con sabiduría para que ellos nos acompañen en la patria potestad. Hermanos, tenemos que luchar por ellos. Ellos tendrán que darse cuenta que hay alguien superior a ellos, que es Dios Todopoderoso. Y el hijo es el que tiene que llevarle ese mensaje al padre cuando el padre no comprende. Como el padre tiene que llevarle el mensaje al hijo cuando el hijo no comprende. Ahora sí, para terminar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, este versículo no implica comportarse en el templo, ¿ya? Porque la casa de Dios es toda la creación. Lo que le está diciendo a la iglesia, ya, el apóstol Pablo de aquel entonces, que no interesa que él no esté, él ha sembrado en su corazón la verdad y tienen que conducirse con la verdad. Hermanos míos, la verdad que usted escucha en un púlpito, la verdad que usted escucha en un discipulado, la verdad que usted escucha en una consejería, tiene que llevarla a la práctica, porque usted y mi persona somos adoradores en espíritu y en verdad. No permitan que costumbres ancestrales o costumbres nuevas que nosotros estamos siguiendo haga que atente contra la palabra del Señor. Porque cuando uno se va detrás de tradiciones, ¿sabe quién es el primero que agarra las consecuencias negativas? Nuestra familia. Nuestra familia. Porque si yo comienzo a ir a hacer cosas inapropiadas, ¿cómo le puedo decir a mi padre que eso está mal? ¿Cómo? Pues, ¿cómo le voy a decir yo a mi padre que eso está mal si yo asisto con él?
¿Cómo le voy a decir a mi padre que sobre él hay un Dios todopoderoso que quiere también ser su padre? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no es peleando, no es discutiendo, sino poniendo una posición firme de un hijo del Altísimo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, las tradiciones hacen trinchera en nuestros corazones. Ayúdenos, papito lindo, porque detrás de alejarnos de cualquier tradición, Señor, que va en contra de su palabra, está en juego nuestra familia, Señor. Si somos padres creyentes, nuestros hijos que estamos formando. Si somos hijos creyentes y nuestros padres aún no, Señor, está en juego la salvación de ellos. Si nuestros hermanos no son creyentes y nosotros somos creyentes, tienen que ver la diferencia en nosotros. Ayúdenos, papito lindo, para que las tradiciones no avasallen nuestra servidumbre hacia usted. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo.